Mi hermana me hizo pagar su boda, pero cuando descubrí su plan secreto, le arruiné la celebración. Desde que tengo memoria, mi hermana Laura ha sido el centro de atención de nuestra familia, una especie de fuerza gravitacional que absorbía todo a su alrededor, incluyendo los sacrificios de los demás. De niñas, cuando recibíamos juguetes nuevos, los suyos terminaban en perfectas condiciones mientras que los míos desaparecían misteriosamente en su habitación. Si había un postre en la casa y solo quedaba uno, era evidente que sería para ella porque, según mi madre, Laura siempre había tenido un gusto especial por lo dulce y, por lo tanto, debía priorizarse. Y si alguna vez intentaba protestar, el argumento inapelable de mis padres era que debía entenderlo porque ella era la mayor y, por lo tanto, merecía más. Así crecí, relegada a un segundo plano, acostumbrada a ser la que cede, la que entiende, la que acepta. Conforme fuimos creciendo, las dinámicas no cambiaron mucho, solo se hicieron más sutiles y elaboradas. Mientras yo me esforzaba por estudiar, por construir una carrera y ganar mi propio dinero, Laura se dedicaba a una vida más cómoda. Sin preocupaciones financieras porque mis padres siempre estaban ahí para cubrir cualquier gasto inesperado. Cuando tuvo a su primer hijo, sus responsabilidades se volvieron la excusa perfecta para que todos tuviéramos que adaptarnos a sus necesidades. En cada reunión familiar, si su bebé lloraba, todos debíamos bajar el volumen de nuestras conversaciones. Si su hijo necesitaba dormir, la televisión tenía que apagarse. Si yo llegaba cansada del trabajo y solo quería descansar, eso no importaba, porque Laura necesitaba ayuda con los niños. Todo giraba en torno a ella y, cuando finalmente anunció su compromiso con su novio de años, supe que las cosas no serían distintas. Lo que no imaginé fue el nivel de descaro al que llegaría. Cuando me enteré de su compromiso, asumí ingenuamente que nuestros padres se encargarían de ayudarla con la boda. Siempre habían sido su respaldo incondicional, los que cubrían cualquier gasto, por más absurdo que fuera, los que nunca le negaban nada. Pensé que esta vez sería igual. Sin embargo, lo que ocurrió fue otra historia. Una tarde, en una de esas reuniones familiares en las que ya había aprendido a ser espectadora, Laura mencionó casualmente que estaba empezando a organizar los preparativos. Habló del vestido que quería, del lugar de ensueño que había visto en internet, del catering exclusivo que ofrecía un menú personalizado, de las flores, de la música. De cada pequeño detalle con la emoción de quien sabe que todo está resuelto. No fue hasta que mi madre, con su tono dulce pero implacable, mencionó que sería hermoso que su hermana menor, que tenía tan buen trabajo y estabilidad, ayudara con los costos, que entendí lo que realmente estaban planeando. Al principio, me reí, pensando que era una broma. Dije que no, que ni siquiera estaba en mis planes gastar una cantidad tan ridícula de dinero en algo que ni siquiera era para mí. Pero entonces comenzaron los argumentos, los mismos de siempre, aquellos que se habían perfeccionado con los años. Que Laura había hecho muchos sacrificios. Que mientras yo me enfocaba en mi carrera y en ganar dinero, ella había dedicado su vida a formar una familia, a cuidar de sus hijos, a construir algo más grande que un simple trabajo. Que yo, en mi comodidad de no tener hijos y poder gastar mi dinero solo en mí misma, no podía entender lo difícil que era. Que si ella no tenía cómo costear la boda, era lógico que su familia la apoyara y, dado que mis padres no estaban en condiciones de gastar tanto, lo natural era que yo lo hiciera. Fue un asalto emocional en toda regla, y por más que intenté resistirme, el peso de los años de manipulación fue demasiado. Me convencieron de que era lo correcto, de que ayudar a mi hermana era un acto de amor, de que no podía ser tan egoísta como para negarle la boda de sus sueños cuando yo tenía los medios para hacerlo. Así que, con una resignación que conocía demasiado bien, acepté pagar. Los meses siguientes fueron una cascada de gastos interminables. Primero, el pago del lugar, un sitio espectacular con jardines inmensos, ideal para las fotografías que Laura quería. Luego, el vestido, un diseño exclusivo de un diseñador de renombre que aseguraba que ella luciría como una princesa. Después, el catering, que incluía un menú personalizado con opciones para cada tipo de dieta, porque según Laura, todos sus invitados merecían sentirse especiales.
Cada vez que un nuevo gasto surgía, intentaba contenerme, recordarme que ya había aceptado esta responsabilidad y que lo mejor era terminarlo cuanto antes. Pero algo dentro de mí se iba quebrando lentamente con cada transacción, con cada decisión que no tenía nada que ver conmigo pero que drenaba mis ahorros. Entonces, cuando ya creía que lo peor había pasado, descubrí la verdad. Fue una casualidad. Una de mis amigas de la universidad trabaja en una agencia de viajes y, una tarde, mientras hablábamos sobre cualquier cosa, mencionó que había visto el nombre de mi hermana en un itinerario de luna de miel. No habría pensado nada extraño si no fuera porque los boletos no solo incluían el vuelo y la estadía en un lujoso hotel europeo, sino que había más de 2 personas en la reserva. Le pedí los detalles y lo que encontré me dejó helada. Laura y su prometido no planeaban regresar. No era un viaje de recién casados, era un plan de escape. Su vuelo era de solo ida, y no solo eso, sino que también había registros de transferencias bancarias a cuentas en el extranjero. Lo habían planeado todo minuciosamente, asegurándose de que, cuando se marcharan, lo hicieran con una estabilidad económica que, por supuesto, en gran parte provenía de mi dinero. En ese momento, lo entendí todo. No solo me habían usado para costear la boda, sino que todo formaba parte de un plan más grande, uno en el que yo era solo la tonta que financiaba su nueva vida. La boda no era el evento principal, era simplemente el pretexto perfecto para conseguir todo lo que necesitaban antes de desaparecer. Sentí rabia, humillación, un ardor en el pecho que no me dejaba respirar. Había sido engañada de la manera más descarada, utilizada como si mi esfuerzo y mi trabajo no significaran nada, como si mi dinero no fuera producto de años de sacrificios. Y lo peor era saber que mis padres seguramente estaban al tanto de todo, que probablemente aprobaban la idea de que su hija menor, la responsable, la que siempre cedía, fuera quien cubriera los costos del gran escape de su hija favorita. Pero esta vez no iba a quedarme callada. Esta vez no iba a ser la espectadora pasiva de mi propia humillación. Esta vez, yo iba a decidir cómo terminaba esta historia. Actualización 1. Pasaron varios días desde aquel descubrimiento, pero la rabia no disminuyó. Al contrario, creció, se asentó en mí como una herida que no cicatrizaba, como un veneno lento que se esparcía por cada pensamiento. La imagen de Laura, sonriendo, eligiendo cada detalle de su boda con la seguridad de quien sabe que todo está resuelto, me revolvía el estómago. La manera en que mis padres me habían hecho sentir culpable por siquiera cuestionar mi deber de pagar, la manera en que me habían manipulado para que creyera que era mi responsabilidad asegurar la felicidad de mi hermana. Todo eso se transformó en un peso insoportable. No podía quedarme quieta. No después de haber visto con mis propios ojos cómo habían planeado su fuga mientras yo les financiaba cada paso. Pero antes de actuar, necesitaba respuestas. No podía confrontarlo sin estar completamente segura de la magnitud de su engaño. Así que me armé de paciencia y comencé a indagar con más profundidad. Mi primer paso fue visitar a mis padres con la excusa de discutir algunos últimos detalles sobre la boda. No era una conversación que realmente necesitara tener con ellos, pero era la oportunidad perfecta para tantear el terreno, para ver si ellos sabían más de lo que dejaban entrever. La tarde era tranquila cuando llegué a su casa, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos cálidos que contrastaban con la frialdad que sentía en mi interior. Mi madre me recibió con su usual entusiasmo fingido, ese tono de voz dulzón que usaba cuando quería suavizar cualquier conversación. Habló sobre lo emocionados que estaban por la boda, sobre cómo sería un día inolvidable para toda la familia, sobre lo agradecida que Laura debía sentirse por tenerme como hermana. No mencionó ni una sola vez el esfuerzo financiero que estaba haciendo, ni el sacrificio que representaba para mí. Como si el dinero hubiera aparecido mágicamente y no hubiera salido de mis ahorros. Fue cuando, en medio de su charla, dejó escapar un comentario que me hizo contener la respiración. Dijo, con la ligereza de quien cree que no está diciendo nada importante, que después de la boda todo cambiaría para mejor, que Laura por fin tendría la vida que siempre había querido. Que a veces las oportunidades llegaban en los momentos perfectos y que había que tomarlas sin dudar. La miré fijamente, intentando ocultar el torbellino de pensamientos que esa frase desató en mí. La manera en que lo dijo,
con esa seguridad, con esa convicción de que todo estaba bajo control, me confirmó lo que ya temía. Mis padres sabían. Quizás no todos los detalles, quizás no la magnitud de la estafa que su hija mayor estaba llevando a cabo, pero estaban al tanto de que Laura y su prometido tenían planes más allá de la boda. No era solo una suposición mía, no era una paranoia alimentada por el resentimiento. Ellos sabían y, lo que era peor, aprobaban. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. No podía delatarme, no todavía. Así que fingí interés, hice preguntas vagas sobre lo que mi madre quería decir con las oportunidades que llegan en el momento perfecto, pero ella, con esa sonrisa satisfecha, simplemente desvió la conversación, asegurando que todo se vería más claro después de la ceremonia, que era mejor no arruinar la sorpresa. Me hirvió la sangre. Regresé a mi casa sintiéndome más determinada que nunca. Ya no había dudas, ya no quedaba espacio para la compasión. Laura no solo me había engañado, sino que lo había hecho con la complicidad de nuestros padres, con la certeza de que podía pisotearme sin consecuencias. Pero se equivocaba. Con la información que había recopilado hasta el momento, supe que tenía que ir más lejos. La confirmación de mi madre me dio la certeza de que no estaba viendo fantasmas donde no los había, pero aún me faltaban piezas del rompecabezas. Fue entonces cuando recurrí nuevamente a mi amiga en la agencia de viajes. Le pedí que buscara cualquier otra reserva relacionada con Laura o con su prometido, cualquier otro indicio de que su plan estaba más elaborado de lo que parecía. No esperaba mucho, pero lo que encontró superó mis expectativas. Además de la luna de miel que ya había visto, Laura y su prometido tenían reservas en distintas ciudades, no solo en una. No era un viaje de placer común, sino un recorrido bien calculado. No se quedarían en un solo país, sino que tenían escalas en varios lugares antes de su destino final. Lo más inquietante fue descubrir que, en una de esas reservas, figuraba también el nombre de sus hijos. No planeaban regresar. Habían hecho todos los arreglos para llevarse a los niños, para desaparecer sin dejar rastro. Ese fue el momento en el que comprendí la magnitud del engaño. No solo estaban huyendo con el dinero que yo había invertido en su boda, sino que lo estaban haciendo con el respaldo de mis propios padres. No había excusas, no había justificaciones posibles. Era un plan ejecutado con meticulosidad, con la confianza de que yo nunca descubriría la verdad hasta que fuera demasiado tarde. Pero ahora lo sabía. Y no pensaba dejar que se salieran con la suya. Pasé toda esa noche en vela, organizando en mi mente cada pieza de información, cada posible movimiento. Sabía que no podía apresurarme, que debía ser cuidadosa si quería que todo saliera bien. No bastaba con exponerlos, no bastaba con enfrentar a Laura y gritarle en la cara lo que había descubierto. Eso sería demasiado simple. Ella era experta en manipular, en retorcer la realidad a su favor, en hacer que todos la vieran como la víctima. No. Si quería que mi venganza fuera efectiva, tenía que ser calculada. Laura había planeado su gran escape con meses de anticipación, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Yo, en cambio, no tenía tanto tiempo, pero lo que tenía era algo aún más poderoso, la certeza de que, cuando actuara, no habría manera de que escapara de las consecuencias. El primer paso estaba claro. Ahora que sabía que mis padres estaban involucrados, tenía que cortar cualquier acceso que tuvieran a mi dinero. Aunque jamás les había dado control directo sobre mis cuentas, si había compartido cierta información en el pasado, en esos momentos en los que confiaba en que la familia debía ayudarse. Sabía que si Laura se veía acorralada, si en algún punto su plan empezaba a desmoronarse, no dudaría en intentar usar cualquier medio para obtener lo que le faltaba. Al día siguiente, sin perder tiempo, fui directamente al banco. Expliqué la situación a un asesor financiero y solicité que cualquier transacción grande requiriera una confirmación adicional de mi parte. Además, pedí que revisaran cualquier intento de acceso sospechoso. No permitiría que me robaran ni un centavo más. El segundo paso era más delicado. Necesitaba asegurarme de que la boda siguiera su curso sin que Laura sospechara nada, porque si se daba cuenta de que estaba al tanto de sus planes, podía adelantarse y cambiar su estrategia. Pero también tenía que empezar a poner en marcha mi venganza.
El día de la boda estaba cada vez más cerca y, sin que nadie lo supiera, la caída de Laura ya había comenzado. Actualización 2. Las semanas previas a la boda transcurrieron con una normalidad aparente, una calma tensa en la que cada conversación, cada mensaje y cada encuentro con mi familia se sentían como un acto de contención. Un juego de paciencia en el que yo debía fingir desconocimiento mientras por dentro mi mente trabajaba sin descanso. Laura seguía envuelta en su burbuja de ensueño, obsesionada con los últimos detalles, con la elección de los arreglos florales, con la prueba final del vestido, con la confirmación de invitados, con la música que sonaría en cada momento clave. Hablaba de la boda con una emoción tan palpable que cualquiera que la escuchara pensaría que era la mujer más feliz del mundo, que estaba construyendo el día perfecto para sellar su amor, cuando en realidad no era más que una obra de teatro minuciosamente ensayada, una fachada que ocultaba su verdadero propósito. Yo la observaba en silencio, participando lo justo y necesario, fingiendo interés cuando me lo pedía, sonriendo cuando era requerido, asegurándome de que no sospechara nada. Sabía que si notaba la más mínima grieta en mi comportamiento, si percibía aunque fuera una sombra de duda o una señal de resistencia, podía volverse más cautelosa, podía anticiparse a mis movimientos y modificar su plan. No podía permitirme ese riesgo. Así que seguí el juego, manteniendo la compostura mientras por dentro maquinaba la manera exacta en la que todo se derrumbaría sobre ella. El primer paso ya estaba dado. Había blindado mis cuentas bancarias, asegurándome de que ningún intento de fraude pudiera ser llevado a cabo sin mi consentimiento. Pero eso no era suficiente. Laura tenía el control absoluto sobre la narrativa dentro de la familia, y si quería que su caída fuera definitiva, no podía simplemente desmantelar su acceso a mi dinero. Tenía que hacer algo más grande, algo que no pudiera revertir ni disfrazar con sus manipulaciones. Por eso, la segunda fase de mi plan comenzó con una visita al lugar donde se celebraría la boda. Desde el principio, yo había sido la única persona encargada de los pagos y contratos, la única que tenía acceso a los documentos oficiales. Laura nunca se preocupó por leer las cláusulas, nunca se interesó en saber exactamente qué era lo que yo estaba pagando. Simplemente asumió que todo estaba bajo control, que su boda se realizaría sin inconvenientes porque yo ya me había asegurado de ello. Ese fue su error. Al llegar al salón de eventos, solicité hablar con el gerente, un hombre serio y meticuloso que recordaba con precisión cada contrato que firmaban. Le expliqué que necesitaba hacer algunas modificaciones en la reserva, ajustes pequeños que no cambiarían la fecha ni el número de invitados, pero que eran necesarios por razones personales. No levantó ninguna objeción. Después de todo, yo era la titular del contrato, la única persona con derecho a hacer modificaciones. Con una calma estudiada, revisé cada punto del acuerdo y solicité un cambio de titularidad en la reserva del evento. A partir de ese momento, la boda ya no pertenecía a Laura, sino a mí. No fue el único cambio. También ajusté el catering. Hablé directamente con el proveedor de comida y solicité que, en lugar del menú personalizado que Laura había elegido, la comida y bebida estuvieran asignadas a otro evento, uno que yo organizaría en paralelo. Para ellos, no había ninguna diferencia. La factura seguía siendo pagada, el servicio seguía siendo solicitado. No tenían motivo para cuestionarlo. El siguiente paso fue con la música. Laura había insistido en contratar una banda en vivo, una agrupación de músicos que tocarían durante la ceremonia y la recepción. También habían sido contratados bajo mi nombre. Con una llamada rápida, les informé que la fecha y el lugar seguían siendo los mismos, pero que la presentación sería para un evento distinto. Al igual que con el catering, no hubo problemas. Mientras se les pagara lo acordado, poco les importaba el motivo exacto de la celebración. Cada ajuste, cada modificación que hice, fue un golpe más a la estructura que Laura había construido sobre la certeza de que tenía todo bajo control. Lo que ella no sabía era que, mientras creía estar caminando sobre un terreno firme, en realidad estaba parada sobre una plataforma que yo misma estaba desmontando poco a poco. Pero aún había más por hacer. Sabía que Laura no era el tipo de persona que simplemente aceptaría una derrota.
Si el día de la boda descubría que algo estaba mal, intentaría arreglarlo, intentaría improvisar, manipular, convencer a todos de que el problema era otro, de que el desastre no era su culpa. No podía darle esa oportunidad. Fue entonces cuando decidí el golpe final. Hacía años que conocía a una de sus amigas de la infancia, una mujer con la que Laura solía compartir secretos en la adolescencia, pero con la que tuvo una fuerte pelea hace tiempo y nunca volvió a hablarle. No éramos cercanas, pero había estado presente en varias reuniones familiares y sabía lo suficiente de la dinámica entre Laura y yo como para no sentir la más mínima simpatía por ella. Cuando le envié un mensaje pidiéndole que nos viéramos para tomar un café, aceptó sin dudar. Nos encontramos en un lugar discreto, lejos de cualquier posibilidad de que alguien de la familia nos viera. No tardé en ir al grano. Con la naturalidad de quien simplemente está compartiendo información, le hablé sobre los planes de Laura, sobre cómo había financiado cada parte de la boda con mi dinero. Sobre cómo había descubierto que todo era un pretexto para irse del país. No esperaba que reaccionara con sorpresa. Más bien, lo que vi en su expresión fue una mezcla de comprensión y resentimiento, como si mis palabras solo confirmaran lo que ella ya sospechaba desde hacía tiempo. Fue entonces cuando ella, sin que yo siquiera lo pidiera, me ofreció algo invaluable. Dijo que aún tenía contacto con algunos amigos en común de Laura, gente que, a diferencia de mí, no había sido apartada de su vida pero que tampoco la consideraban una persona confiable. Me preguntó si quería que la información sobre la huida de Laura llegara a más personas, a los círculos donde más le dolería. No tardé ni un segundo en responder que sí. Pocas cosas pueden destruir la imagen de alguien más rápido que los rumores bien dirigidos. A medida que la fecha de la boda se acercaba, Laura seguía creyendo que todo iba según lo planeado. No tenía idea de que el evento que tanto había esperado ya no le pertenecía, que su comida y su música habían sido redirigidas, que la gente a su alrededor comenzaba a susurrar sobre sus verdaderos planes. Actualización 3. El día de la boda llegó con una perfección irónica, como si el universo se hubiese alineado para brindarle a Laura el escenario exacto que ella había imaginado, solo que con una diferencia crucial. Todo lo que había planeado, todo aquello que había creído suyo, estaba a punto de desmoronarse frente a sus ojos sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Desde la mañana, el clima era impecable, el cielo despejado y el aire fresco, la clase de día que cualquiera desearía para una celebración al aire libre. La ciudad despertaba con normalidad, pero para mí, cada minuto que pasaba era un latido acelerado de anticipación, una cuenta regresiva que, lejos de llenarme de nerviosismo, me otorgaba una extraña sensación de calma. Sabía que había ejecutado cada movimiento con precisión, que no había dejado cabos sueltos, que todo estaba preparado para que, en el momento exacto, Laura se diera cuenta de que su gran día no sería nada de lo que había esperado. La primera señal de que algo iba mal para ella no llegó de inmediato. Laura, en su burbuja de protagonismo, pasó las primeras horas de la mañana arreglándose en casa de mis padres, rodeada de quienes la adulaban sin cuestionamientos. Sabía que no se molestaría en revisar detalles logísticos, que daba por sentado que todo ya estaba organizado, que simplemente aparecería en el lugar de la ceremonia y recibiría la adoración de todos. Pero la realidad no tardaría en golpearla. Las invitaciones indicaban que la ceremonia comenzaría a las 4 de la tarde. En un salón con un jardín impresionante que había sido elegido específicamente por Laura por su estética elegante y la oportunidad de obtener fotografías espectaculares. Yo, sin embargo, llegué mucho antes. No porque tuviera algo que organizar, sino porque quería estar presente cuando las primeras grietas comenzaran a aparecer. Desde un lugar discreto, observé cómo algunos invitados llegaban con normalidad, vestidos con sus mejores atuendos, saludándose entre ellos, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. La primera explosión ocurrió poco antes de que Laura llegara. Un grupo de empleados del salón se acercó a la entrada principal, revisando listas y confirmando que el evento se encontraba registrado bajo un nombre diferente al que todos esperaban. Los organizadores, confundidos, intentaban hacer llamadas, buscar respuestas, mientras algunos invitados que ya habían entrado comenzaron a notar que el lugar no estaba decorado como Laura lo había descrito. No había mesas con los arreglos florales que ella había elegido,
No había una mesa de bienvenida con su nombre y el de su prometido, y lo más notorio, la mesa principal, la que debía estar adornada con detalles exclusivos. No existía. No tardó en propagarse el rumor de que algo estaba mal. Algunos invitados, desconcertados, comenzaron a hacer llamadas. Yo observaba desde la distancia, sin interferir, dejando que la confusión creciera, que la incomodidad se extendiera como una mancha de tinta sobre el evento. Sabía que, en cualquier momento, Laura llegaría con la certeza de que todo estaba a su disposición, solo para encontrarse con un muro de caos que no podía controlar. Cuando finalmente apareció, lo hizo con la seguridad de quien cree que está a punto de recibir una ovación. Llevaba un vestido blanco impecable, con detalles bordados que reflejaban la luz del sol, su cabello recogido en un estilo cuidadosamente elaborado para parecer natural. Su rostro iluminado con una sonrisa de satisfacción absoluta. Pero esa sonrisa no duró. Apenas bajó del auto y se acercó a la entrada, uno de los organizadores del evento, con una expresión tensa, se dirigió a ella para informarle lo impensable: la boda que ella creía estar celebrando no existía. El contrato del evento estaba bajo otro nombre, la reservación no le pertenecía, los servicios contratados no eran para ella. Pude ver cómo su rostro se desfiguraba en cuestión de segundos, cómo sus manos, que hasta ese momento sostenían su vestido con elegancia, se tensaban en un puño tembloroso. No comprendía lo que le decían, o tal vez no quería comprenderlo. Vi cómo intentó llamar a mi madre, cómo sus gestos se volvieron cada vez más desesperados, cómo su seguridad se desmoronaba frente a los ojos de los invitados que, en lugar de mirarla con admiración, la observaban con una mezcla de confusión y morbo. Pero el golpe final aún no había llegado. Justo cuando Laura intentaba exigir explicaciones, el servicio de catering llegó, pero no con la comida que ella había elegido. Las bandejas fueron descargadas con eficiencia, el personal comenzó a organizarse, pero no en función de su boda, sino de un evento completamente distinto, el mío. Había decidido que, en lugar de desperdiciar todo el dinero que ya había gastado, organizaría una celebración privada con amigos y colegas, una reunión que, por supuesto, se llevaría a cabo en el mismo espacio que Laura creía suyo. La escena que siguió fue un espectáculo de absoluta desesperación. Laura gritaba, exigía respuestas, preguntaba por qué nadie le daba una solución, mientras el personal del evento simplemente repetía que no podían hacer nada porque no era ella quien tenía el control de la reservación. Mi madre intentó intervenir, pero cuando los empleados le mostraron la documentación firmada con mi nombre, quedó en completo silencio. Mi hermana tardó varios minutos en comprender lo que estaba ocurriendo, en unir las piezas, en darse cuenta de que todo esto no era un error, no era un malentendido, sino algo planeado con una precisión quirúrgica. Fue entonces cuando me buscó con la mirada, sus ojos llenos de furia y pánico, y cuando me encontró, cuando vio que yo estaba allí, de pie, tranquila, observándola sin decir una sola palabra. Su desesperación se transformó en algo más profundo, en una conciencia brutal de que había perdido. Intentó acercarse, pero antes de que pudiera decir nada, el último golpe cayó sobre ella. Entre los murmullos de los invitados, entre los cuchicheos de quienes ya comenzaban a comprender que su boda había sido desmantelada pieza por pieza, alguien sacó su teléfono y mostró un mensaje que había empezado a circular. La historia de su fuga, los detalles de los boletos de avión, las transferencias de dinero, las reservas en distintas ciudades. En cuestión de minutos, la versión de los hechos que ella nunca quiso que se supiera comenzó a extenderse como un incendio incontrolable. Los invitados la miraban con una mezcla de incredulidad y desprecio. Algunos comenzaron a marcharse, otros simplemente observaban en silencio, esperando ver hasta dónde llegaría la humillación. Su prometido, hasta ese momento en estado de shock, intentó calmarla, pero Laura ya no tenía control de nada. Su boda estaba arruinada, su reputación destruida, su plan de escape expuesto. Yo, sin decir una palabra, me di la vuelta y entré a la celebración que había organizado en su lugar. Dejé que Laura se quedara afuera, enfrentando las consecuencias de su propio engaño, entendiendo finalmente lo que significaba perder cuando ya no había nadie a quien manipular. Actualización 4. Los días posteriores a la boda fallida transcurrieron en un silencio tenso,
Un vacío extraño en el que cada llamada perdida, cada mensaje sin respuesta y cada ausencia en las reuniones familiares se sentían como piezas de un rompecabezas que ya no encajaban. Sabía que mi familia no tardaría en reaccionar, que en cuanto el caos inicial se disipara, mi madre tomaría la iniciativa para intentar restaurar el orden que, en su mundo, debía existir a toda costa. Laura, por otro lado, no era alguien que aceptara una derrota en silencio. No podía imaginarla sentada en su casa, reflexionando sobre sus errores o asumiendo la responsabilidad de lo que había hecho. No, lo más probable era que estuviera buscando una manera de girar la historia a su favor, de encontrar un culpable que no fuera ella misma, de justificar su humillación con cualquier excusa que le permitiera salvar su imagen. No tardé en recibir la primera llamada de mi madre. La pantalla de mi teléfono brilló con su nombre varias veces antes de que finalmente decidiera contestar. No lo hice porque tuviera algún interés en escucharla, sino porque quería saber exactamente qué versión de la historia estaba circulando en mi familia. Sabía que no se trataba de un intento de reconciliación genuino. Mi madre nunca había sido alguien que se disculpara o aceptara que estaba equivocada. Lo que quería era imponerme su narrativa, hacerme sentir culpable por lo que había hecho, forzarme a admitir que había cometido una atrocidad. Su voz sonó al borde de las lágrimas desde el primer segundo. No me preguntó cómo estaba ni intentó suavizar el tono de la conversación. Fue directo al grano, repitiendo una y otra vez lo mismo, como si con suficientes palabras pudiera hacerme olvidar lo que realmente había sucedido. Dijo que nunca había visto a Laura tan destrozada, que la había dejado en la peor humillación de su vida, que la vergüenza que sufrió ese día era algo de lo que jamás podría recuperarse. Dijo que la gente había hablado, que los invitados se habían ido horrorizados, que había convertido lo que debía ser el mejor día de su hija en una pesadilla imposible de borrar. Su voz temblaba de indignación, pero debajo de esa aparente tristeza, podía escuchar lo que realmente intentaba hacer, manipularme, hacerme sentir que era yo la villana de esta historia. Que lo que había hecho era imperdonable. Esperé pacientemente a que terminara su discurso, sin interrumpirla, sin darle ninguna señal de que sus palabras estaban surtiendo efecto. Y cuando finalmente terminó, cuando dejó un espacio de silencio esperando que yo respondiera con remordimiento o arrepentimiento, simplemente respiré hondo y le dije que lo que realmente le molestaba no era lo que había pasado, sino el hecho de que ya no podía controlar la versión de los hechos. Le dije que sabía perfectamente que ella estaba al tanto de los planes de Laura desde el principio, que no era ninguna víctima en esta historia, que había tomado partido mucho antes de que todo ocurriera. Su reacción fue inmediata. Su tono cambió de súplica a furia en cuestión de segundos. Dijo que no sabía de qué estaba hablando, que estaba inventando cosas para justificar mi crueldad, que no podía creer que me atreviera a acusarla de algo así. Pero yo no retrocedí. Le dije que no tenía sentido seguir fingiendo, que ya había visto demasiado, que tenía pruebas de las transferencias de dinero, de los boletos de avión, de las reservas en diferentes países. Le pregunté si realmente creía que iba a seguir cayendo en sus manipulaciones después de haber visto con mis propios ojos el nivel de traición del que habían sido capaces. El silencio al otro lado de la línea fue la confirmación que necesitaba. No intentó negar nada más. No dijo que estaba equivocada. No intentó defender a Laura con la misma intensidad con la que lo había hecho antes. En su lugar, su voz se redujo a un murmullo contenido, como si estuviera enfrentando una verdad que nunca había esperado escuchar en voz alta. Dijo que no lo entendía, que Laura era su hija y que tenía derecho a buscar una vida mejor. Que si había tomado decisiones equivocadas, era porque estaba desesperada, porque quería asegurar un futuro para sus hijos, porque no tenía otra opción. Supe que ese era el momento de terminar la conversación. No había nada más que decir. Mi madre jamás admitiría que lo que hicieron estuvo mal, jamás aceptaría que me utilizaron, jamás vería a Laura como la responsable de su propia desgracia. Para ella, yo seguiría siendo la culpable, la que destruyó la boda, la que no entendió la situación difícil de su hermana, la que arruinó el orden que debía mantenerse intacto. Le dije que no tenía sentido seguir hablando, que no importaba lo que intentara decirme, nada cambiaría lo que había pasado. Y antes de que pudiera responder, colgué.
Después de esa llamada, las cosas tomaron un curso inevitable. Mi madre intentó comunicarse varias veces más, pero ya no contesté. Mi padre, siempre más callado y menos involucrado, no dijo nada, no envió mensajes, no intentó mediar. Laura, por otro lado, tomó el camino esperado. En lugar de llamarme directamente, comenzó a mandar mensajes indirectos a través de redes sociales, insinuando que había sido víctima de una traición imperdonable. Que había personas en su vida que le habían dado la espalda cuando más las necesitaba, que había descubierto lo cruel que podía ser la gente en los momentos más importantes. No le respondí. No lo necesitaba. Sabía que lo hacía porque estaba desesperada, porque no tenía forma de revertir lo que había sucedido. La boda no se llevó a cabo, su plan de huida quedó expuesto, sus invitados se fueron murmurando sobre lo que había intentado hacer. Sus amigos y conocidos ahora sabían que no era la persona impecable que siempre había fingido ser, que no era la hermana amorosa ni la hija sacrificada que se había esforzado tanto en aparentar. Y lo mejor de todo era que yo no había tenido que decir una sola palabra. La verdad había salido a la luz por sí sola. Poco a poco, la familia comenzó a dividirse en facciones. Algunos, los más leales a Laura, se mantuvieron de su lado, repitiendo su versión de la historia como si fuera la única válida. Otros, aquellos que no se tragaban fácilmente las mentiras, comenzaron a cuestionarla, a notar las contradicciones, a preguntarse por qué alguien como yo, que siempre había sido considerada la responsable, la trabajadora, la que nunca causaba problemas, de repente haría algo tan drástico si no hubiera una razón de peso detrás. Lo que siguió fue un distanciamiento inevitable. Dejé de asistir a reuniones familiares, dejé de responder mensajes de quienes intentaban mediar la situación, dejé de preocuparme por lo que dijeran de mí. No tenía intención de reconciliarme con personas que me habían visto como un simple recurso financiero, que habían estado dispuestas a sacrificarme por el bienestar de Laura sin pensarlo dos veces. Ella, por su parte, intentó organizar otra boda, pero sin el dinero que había esperado obtener de mí, todo se complicó. No hubo salón de lujo, no hubo catering exclusivo, no hubo un vestido diseñado a medida. Terminó casándose en una ceremonia pequeña, con una recepción en casa de mis padres, lejos del espectáculo que había soñado. Actualización final. Pasaron varias semanas después de la boda fallida, y con cada día que transcurría, la distancia entre mi familia y yo se volvía más grande, más irreversible, como una grieta que nadie intentaba cerrar porque, en el fondo, todos sabíamos que no tenía reparación. Al principio, hubo intentos de contacto, mensajes de familiares que apenas habían estado involucrados en el conflicto, pero que, ahora que el escándalo había pasado, querían posicionarse como mediadores. Como si existiera alguna posibilidad de reconciliación. Recibí llamadas de tías que apenas hablaban conmigo en reuniones familiares, comentarios en redes sociales de primos lejanos que, sin mencionarlo directamente, dejaban en el aire la idea de que la familia debía permanecer unida sin importar los problemas. Pero yo ya no estaba dispuesta a jugar ese juego. Las primeras semanas, después de haber ignorado la mayoría de esos intentos, los mensajes comenzaron a cambiar de tono. Lo que al principio eran palabras conciliadoras se convirtieron en acusaciones veladas, en frases como no puedes quedarte enojada para siempre o todos cometemos errores, pero al final, seguimos siendo familia. A algunos les respondí con la paciencia de quien ya no tiene nada que demostrar, explicando que no era una cuestión de enojo, sino de respeto propio. Que había decidido alejarme porque no tenía sentido mantener una relación con personas que solo me veían como un recurso, como alguien a quien se podía manipular sin consecuencias. Pero la mayoría de los mensajes quedaron sin respuesta. Laura, por su parte, desapareció por un tiempo. No porque hubiera aceptado su derrota en silencio, sino porque estaba demasiado ocupada intentando salvar lo que quedaba de su imagen. Aunque nunca me lo dijo directamente, supe por terceros que había pasado semanas justificando lo ocurrido, modificando detalles de la historia según la audiencia con la que hablaba. Para algunos, la narrativa era que yo había actuado por envidia, que nunca soporté verla en el centro de atención y que, por eso, había arruinado su boda por simple resentimiento.
Para otros, su versión era más dramática, asegurando que yo tenía problemas emocionales, que mi ataque había sido una explosión de celos porque ella tenía una familia y yo no. Nada de eso le sirvió. Los rumores sobre sus verdaderas intenciones ya habían circulado demasiado. Algunas personas le creyeron, pero otras no, y entre aquellas que comenzaron a distanciarse, se encontraban varios de sus amigos más cercanos. La traición no era algo fácil de ocultar, y aunque Laura intentara disfrazarlo, muchos entendieron que lo que había hecho no era solo una mala decisión impulsiva, sino un plan premeditado que no le salió como esperaba. Aún así, intentó seguir adelante con su boda. No fui invitada. No porque ella hubiera tomado la decisión de excluirme, sino porque sabía que yo no asistiría. Lo supe porque mi madre, en uno de sus últimos intentos de reparar las cosas, me llamó unos días antes para preguntarme si pensaba ir. No lo hizo con la intención de convencerme, sino más bien con la esperanza de que dijera que sí, de que, de alguna manera, mostrara un poco de remordimiento por lo que había hecho. Pero cuando le respondí con un simple no tengo ninguna razón para estar ahí, su voz se llenó de esa decepción fingida que había usado tantas veces para hacerme sentir culpable en el pasado. Esta vez, no funcionó. El día de la boda, no pensé en Laura. No me pregunté cómo se vería el evento, si había logrado al menos una versión reducida de lo que había soñado. No sentí la necesidad de saber quién había asistido, si los invitados se habían reducido a un grupo más pequeño, si la gente susurraba sobre lo que había pasado en su primera boda fallida. No me importaba. Lo único que supe, porque alguien me lo mencionó en una conversación casual días después, fue que su recepción fue modesta, una celebración improvisada en la casa de mis padres, con comida preparada por familiares y sin muchos de los lujos que había esperado. Lo más interesante, sin embargo, fue enterarme de que su plan de mudarse al extranjero no había salido como esperaba. Las cuentas bancarias que habían preparado en el extranjero no eran suficientes. Sin los fondos que había esperado obtener de mí, el proceso de mudanza se volvió más complicado, más costoso de lo que habían anticipado. Su prometido, que hasta entonces había seguido el plan con la seguridad de que todo estaba bajo control, comenzó a cuestionarlo todo. No supe exactamente en qué punto las cosas se derrumbaron, pero, por lo que me dijeron, la tensión entre ellos creció después de la boda. Cuando se dieron cuenta de que el escape perfecto que habían planeado ya no era tan sencillo. Al final, Laura no se mudó. No sé si fue porque finalmente aceptó que no tenía los medios para hacerlo o porque su prometido, al darse cuenta de que el plan no era viable, decidió que no valía la pena el esfuerzo. Lo único que sé es que, después de tanto esfuerzo por construir una boda que en realidad era un boleto de salida, terminó atrapada en el mismo lugar. Sin el respaldo financiero que había esperado obtener y con una reputación que jamás podría limpiar por completo. Por mi parte, lo único que sentí fue paz. No satisfacción, no un deseo de regodearme en su miseria, sino una sensación de cierre, de haber puesto un punto final a algo que llevaba años pesando sobre mí. Durante demasiado tiempo había sido la persona que cedía, que aceptaba, que comprendía, que permitía que me tomaran por tonta en nombre de la familia. Pero ya no. Había aprendido la lección más importante de todas, no todas las relaciones merecen ser salvadas, y a veces, la única manera de ganar es alejarse. No volví a buscar a Laura. No volví a responder los mensajes de mi madre. No volví a asistir a reuniones familiares donde se esperaba que hiciera como si nada hubiera pasado. Seguí con mi vida, con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que hacía era por mí, sin la sombra de una familia que solo me veía como un medio para un fin. Y lo mejor de todo era que Laura lo sabía. Sabía que había perdido. No solo la boda, no solo su plan de huida, sino también el control que alguna vez tuvo sobre mí. Y esa, más que cualquier otra consecuencia, era la derrota más grande que jamás habría imaginado.